Hola niñas. ¿Cómo les va? Las estaba buscando para hacerle un ofrecimiento. Se trata de hacer una charla con respecto a los estilos de afrontamiento. Ok. Me gusta la idea. Además ya sabemos algunas cosas de este tema. ¿Qué dicen, chicas? ¿Les gusta la idea? Claro que sí. ¿Y tú, qué dices? Sí, ¿por qué no? Bueno, la conferencia la anunciaremos por la 91.5 FM. Será el 17 de mayo en la Universidad Católica de Santo Domingo. En el salón de conferencia a las 7 p.m. Ya saben, cualquier novedad me avisan. Ustedes tienen mi número. Nos juntaremos el martes. Hasta luego. Chicas, la primera será Reina, la segunda Alicia y la tercera Gabriela. Si alguno de ellos tienen preguntas se las tienen que responder, así que investiguen bien el caso. Buenas noches. Traten de acomodarse para que iniciemos. Les doy la cordial bienvenida a esta séptima conferencia de crecimiento juvenil. Hoy trataremos un tema de suma importancia: los estilos de afrontamiento. Si tienen alguna pregunta, a favor de levantar la mano, se le entregará el micrófono. Al contento, pararse y decir su nombre y luego la pregunta. Pónganse de pie, vamos a hacer la oración de inicio. Amante Dios, te damos gracias por cada persona que está en este lugar, por esta charla. Te pedimos que tomes el control de todo lo que hagamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Reina y les quiero dar la bienvenida cordialmente a la mesa principal, al señor rector y a todos los presentes. Yo les voy a dar una breve introducción acerca de este término. Primero vamos a ver qué son. El afrontamiento se ha definido como aquellas estrategias que los individuos utilizan para reducir al mínimo el impacto negativo que producen los estresores sobre su bienestar psicológico, e incluso pueden mediar entre las situaciones estresantes y la salud. Supone cualquier esfuerzo, ya sea saludable o no, consciente o no, para evitar, eliminar o debilitar los estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial. En cualquier caso, los esfuerzos de afrontamiento pueden ser saludables y constructivos. En el modelo de afrontamiento transaccional propuesto por Lazarus y Folkman, 1984, lo definió como los esfuerzos cognitivos conductuales continuamente cambiantes que realiza el sujeto para manejar las demandas internas o externas, que son evaluadas como que agotan o exceden los recursos personales. El afrontamiento es, por tanto, un proceso psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen cambios no deseados o estresantes, o cuando la consecuencia de estos sucesos no son las deseables. Ahora vamos a ver el afrontamiento a través del tiempo. Las formas como el individuo hace frente a experiencias percibidas como estresantes constituyen las estrategias de afrontamiento. Se puede pensar en una diferenciación entre estas estrategias y los denominados mecanismos de defensa. Aquellas operan en el nivel consciente, en tanto que estos son básicamente inconscientes. Por tratarse de un constructo relativamente nuevo dentro del ámbito psicológico, no existen criterios consensuados en cuanto al tipo y número de estrategias que manejan las personas. En la literatura científica se encuentran diferentes propuestas explicatorias. El estilo de afrontamiento es la forma de asumir la calidad de vida, la percepción de bienestar que tiene el individuo acerca de su propia salud física, psicológica y social. Es la valoración que cada persona realiza acerca de su vida y su entorno, lo que puede diferir entre individuos. Aunque se encuentran bajo las mismas circunstancias, esta forma de asumir su condición es lo que se ha llamado afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden cambiar según los estímulos que actúen. El afrontamiento sería, entonces, un proceso que pone en marcha al individuo para hacer frente a situaciones estresantes. El afrontamiento estaría determinado por la persona, el ambiente y por su interacción. El aprendizaje y la cultura filtran decisivamente también los procesos de afrontamiento, de tal modo que las formas primitivas y básicas del afrontamiento propias de las conmociones básicas se transforman habitualmente a formas de afrontamiento extendido, más cercano a la resolución de problemas que a los patrones automáticos de conducta. Estas formas de afrontamiento extendidos tienden a sobregeneralizarse, puesto que todo afrontamiento que ha sido utilizado con éxito en la resolución de una situación emocional, tiende a ser utilizado persistentemente tras desaparecer el problema que originó su movilización, e incluso, en ocasiones,
se mantiene y ejecuta ante nuevas situaciones en las que no es funcional su utilidad. De forma equivalente, si una forma de afrontamiento fracasa, la sobregeneralización puede acarrear su abandono incluso ante situaciones frente a las que sí sería funcional y pertinente su uso, pudiendo llegar incluso a generar las situaciones de indefensión. Buenas, mi nombre es Charlotte y yo quiero preguntar. Entonces, ¿en sí qué son los estilos de afrontamiento? Bueno, en sí el afrontamiento sería, entonces, un proceso que pone en marcha el individuo para hacer frente a situaciones estresantes. El afrontamiento estaría determinado por la persona, el ambiente y por su interacción. ¿Alguna otra pregunta? No hay más. Continúo. Lazarus y Folkman plantearon la distinción entre el afrontamiento dirigido a regular la respuesta emocional producto del problema y el dirigido a manipular o alterar el problema. Las estrategias de afrontamiento dirigidos a la emoción surgen en su mayoría cuando el sujeto evalúa que no puede hacer nada para modificar las condiciones lesivas, y las estrategias de afrontamiento dirigidos al problema tienen mayor probabilidad de aparecer cuando estas condiciones son evaluadas como susceptibles de cambio. Entre las estrategias dirigidas a la emoción se encuentran los procesos cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno emocional. Hacen parte de este grupo la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las comparaciones positivas, y la extracción de valores positivos a los eventos negativos. También les voy a decir una de las primeras teorías del afrontamiento, teoría de Lazarus y Folkman: afrontamiento centrado en la emoción y en el problema. Lazarus y Folkman plantean dos estrategias de afrontamiento centrado en el problema y centrado en la emoción. No son las situaciones en sí mismas las que provocan una reacción emocional, sino la interpretación que el individuo realiza de tales situaciones o estímulos. Las formas de afrontamiento centradas en soluciones son estrategias emocionales y cognitivas que cambian la forma en que vemos una situación estresante. Además de estas formas conscientes de afrontamiento centrados en las soluciones, solemos recurrir a mecanismos de defensa inconsciente. Reduce la ansiedad y nos ayuda a afrontar situaciones de estrés inevitable. En el afrontamiento centrado en la emoción, podríamos evitar algo, racionalizar lo que nos ha pasado, negar lo que está ocurriendo, tomarlo a broma o recurrir a nuestra fe religiosa en busca de apoyo. El modelo transaccional de Lazarus y Folkman ha tenido una fuerte repercusión en la conceptualización del afrontamiento y en las medidas utilizadas para su evaluación. A partir de este modelo, se han desarrollado una gran cantidad de trabajos que estudian de qué manera las personas afrontan las dificultades y circunstancias estresantes en sus vidas. Palmero et Fernández Abascal y Crespo et Labrador defienden la posible relación entre las estrategias de afrontamiento y ciertas variables de personalidad. Entendida esta como un patrón de conducta, pensamientos y sentimientos únicos y relativamente estables de los individuos, lo cual ayudaría a comprender y explicar por qué ciertos individuos adquieren un nivel adecuado de adaptación y otros no, al ser sometidos a situaciones estresantes. Por otra parte, los mecanismos de defensa pueden ser destructivos. Las formas de afrontamiento centrada en las emociones, que son revaloraciones exactas de las situaciones estresantes, y que no distorsionan la realidad, pueden aliviar el estrés en algunas situaciones. Afrontamiento centrado en los problemas. En este método se aborda directamente la situación y el estresor para finalmente disminuirlo e eliminarlo. El afrontamiento centrado en los problemas consiste en identificar el problema estresante, generar posibles soluciones, elegir la solución apropiada y aplicar la solución al problema, eliminando así el estrés. Las situaciones más estresantes son más complejas y las personas suelen combinar las estrategias de afrontamiento centradas en los problemas y centradas en las emociones. Además, las situaciones estresantes cambian y el tipo de estrategia que utilizamos depende no solo del estresor sino también de la naturaleza cambiante del estresor. Por su parte, Carver, Scheer y Weintraub, citados por Huffman, amplían el panorama presentando 15 estrategias: el afrontamiento activo, la planificación, la supresión de actividades competitivas, la postergación de afrontamiento, el soporte social instrumental y emocional, la reinterpretación positiva, la aceptación, la negación, el acudir a la religión, la expresión de las emociones,
el uso del alcohol y las drogas y el compromiso conductual y cognitivo. Otra teoría es la de Friedenberg y Lewis. Los estudios realizados por Friedenberg están basados en los conceptos de estrés y afrontamiento desarrollado por Lazarus. La autora se centra en el afrontamiento en adolescentes. Menciona dos estrategias de afrontamiento considerados productivos o funcionales. Uno de ellos es el denominado resolver el problema, que refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera directa. El otro es el de referencia hacia los otros, que implica compartir las preocupaciones con los demás y buscar soporte con ellos. El último estilo es el afrontamiento no productivo y es disfuncional, ya que las estrategias pertenecientes a este no permiten encontrar una solución a los problemas, orientándose más bien a la evitación. Son 18 estrategias de afrontamiento agrupadas en 3 estrategias de afrontamiento. El primero de estos estilos, llamado resolver el problema, comprende las estrategias: concentrarse en el problema, esforzarse y tener éxito, invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, fijarse en lo positivo, buscar diversiones relajantes. El segundo estilo referencia a otros y las estrategias son: buscar apoyo social, acción social, buscar apoyo espiritual y buscar ayuda profesional. Este último estilo, el afrontamiento no productivo, comprende las siguientes estrategias: preocuparse, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, ignorar el problema, reducción de la atención, reservarlo para sí y autoinculparse. Estas estrategias se obtuvieron de forma empírica mediante análisis factorial. Ahora vamos a ver los enfoques tradicional. El concepto de afrontamiento es encontrado en dos literaturas de investigación teóricamente diferentes, una derivada de la experimentación animal, y la otra de la psicología analítica del ego. El modelo animal del estrés y el control está altamente influenciado por el pensamiento, según el cual los instintos de supervivencia en el animal descubren lo que es predecible y controlable en el ambiente en orden de evitar, escapar y superar cualquier agente nocivo. El animal es dependiente de su sistema nervioso para hacer la discriminación necesaria y relacionada a la supervivencia. Dentro de este modelo, el afrontamiento es frecuentemente definido como un acto que controla las condiciones del medio y consecuentemente reduce las perturbaciones psicofisiológicas. Explica que el afrontamiento está conformado por las respuestas de conducta aprendidas y son exitosas en la reducción de la excitación, neutralizando las condiciones peligrosas. Antes de continuar, quisiera preguntar si hay alguna pregunta. Mi nombre es Isamar y quisiera saber si podemos emplear los estilos de Friedenberg y Lewis. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ahora les dejo con Gabriela. Yo les hablaré de las múltiples funciones del afrontamiento. Una característica importante del concepto del afrontamiento es que este abarca más que soluciones del problema a otras funciones, por lo que no debemos confundir las funciones del afrontamiento con los resultados del afrontamiento. Las funciones del afrontamiento se refieren al propósito para que las estrategias sirven, mientras que los resultados se refieren al efecto que la estrategia tiene. La definición de las funciones del afrontamiento depende de la estructura teórica en el cual esté conceptualizado y en el cual es examinado. Por ejemplo, cuando el afrontamiento es formulado dentro de sistemas de procesamiento del ego, su función central es la reducción de la tensión y la restauración del equilibrio, mientras que de acuerdo a una perspectiva psicosocial, Mechanic cita funciones tales como la interacción para conocer esas demandas, y el mantenimiento de su estado de equilibrio psicológico en el orden de dirigir esa energía a las demandas externas. Ahora veremos. Recursos de los que dispone la persona. Sería imposible catalogar todos los recursos que las personas usan para afrontar el momento de lidiar con el gran número de demandas que nos enfrentamos en el diario vivir, por lo que el propósito no es ser exhaustivo, sino mostrar la multidimensionalidad de los recursos de afrontamiento y los diversos niveles de abstracción en la que varias de estas. Podríamos comenzar clasificando los recursos que son primariamente prioridad de la persona, o sea, los recursos físicos, salud y energía, los recursos psicológicos, creencias positivas, y las competencias, capacidades y aptitudes, habilidades para resolver problemas y habilidades sociales. Cohibiciones de uso de los recursos de afrontamiento. Cohibidores personales.
Se refieren a la interiorización de creencias e ideas culturales que proscriben cierto tipo de acción o sentimiento y déficit psicológico que son producto del desarrollo exclusivo de la persona. Los valores y creencias derivadas de la cultura sirven como normas que determinan cuando cierto tipo de comportamiento y sentimiento son apropiados y cuando no. Por ejemplo, el humor puede ser efectivo y apropiado reductor de la tensión ante situaciones. Sin embargo, en un funeral y ante muchas sociedades puede ser inapropiado. Sin embargo, indudablemente, existen situaciones donde el individuo será más influenciado por las normas, dependiendo de qué se está poniendo en riesgo y de las consecuencias de violar estas reglas. Las personas pueden tener a su disposición muchas formas de soporte social ante una crisis, pero pueden sentirse incapaces de usarlas por la forma en que interpretan ese soporte. Pueden declinar una ayuda debido a que esto implica que ellos están necesitados o indefensos. Cohibidores ambientales. Estas incluyen demandas que compiten por los mismos recursos y agencias o instituciones que frustran los esfuerzos de afrontamiento. Puesto que muchos recursos finitos, especialmente los materiales tales como el dinero, el individuo debe elegir cómo asignarlo, limitando o provocando cohibiciones a la hora de afrontar ciertas situaciones. Y con esto, damos por finalizada la charla. Muchas gracias.